La reta, parece. Imagín, traje de letra. Buenos días. En el día de la fecha vamos a presentar el Ateneo Bibliográfico. Soy el teniente primero médico Oya Alam. Y como introducción, vamos a decir que la fibrilación auricular se asocia a aumento de stroke, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, deterioro cognitivo y mortalidad por todas las causas. El riesgo de desarrollar fibrilación auricular está estrechamente relacionado con la edad y las comorbilidades. Por eso, la prevención de stroke es la piedra angular dentro del tratamiento de la fibrilación auricular. Como un repaso, vamos a comentar, y como ejemplo, varios estudios. Por ejemplo, en el año 2011 se presentó el Rocket AF, que comparaba el rivaroxaban versus la warfarina en prevención de stroke y tromboembolismo. Hubo una cantidad significativa de pacientes, 14.264, y se vio que el rivaroxaban fue no inferior versus la warfarina en lo que es prevención de stroke y tromboembolismo. Pero como dato, en la característica de los pacientes, vemos que la edad media fue de 73 años. Y como CHA2DS promedio, ¿sí? Era de 3,4 en el grupo de rivaroxaban y, bueno, 3,46 en el grupo de warfarina. Más que nada a predominio de muchas más de 3, ¿sí? Esto como para hacer un ejemplo o caracterizar el tema de la fragilidad o en qué pacientes se tomaron en cuenta. Otro ejemplo, también en el año 2011 se presentó el Aristotle Trial, en donde comparó el apixaban versus la warfarina. El objetivo era el mismo, ¿sí? En lo que era la incidencia o la reducción de stroke y tromboembolismo. En este caso intervinieron 18.201 pacientes y se vio que la apixaban fue superior versus la warfarina en cuanto a la prevención de stroke y tromboembolismo, y además se vio menor sangrado y en consecuencia menor mortalidad. Pero lo mismo, el promedio de edad en estos pacientes era de 70 años, ¿sí? Con eh, la minoría siendo mayor de 75 años y con un CHA2DS promedio de 2 aproximadamente. Y como tercer ejemplo, en el año 2013 se presentó el Engage AF-TIMI 48, en donde en este caso comparó el edoxaban versus la warfarina con el mismo objetivo, ¿sí? Que los estudios previos. Y en este caso se utilizó altas dosis de edoxaban, bajas dosis versus warfarina. En todos los casos se vio lo mismo en pacientes con fibrilación auricular no valvular. El edoxaban fue superior versus la warfarina en lo que es prevención de stroke y tromboembolismo, y se vio una reducción en las hemorragias, en los sangrados, y en consecuencia también muertes cardiovasculares. Y lo mismo, al igual que los estudios previos, la edad promedio era de 72 años, con una minoría también en edad, o sea, de mayores de 75 años era una minoría, y con un CHA2DS que era de igual o menor a 3 en su mayoría. En consecuencia, como conclusiones de todos esos estudios y en la actualidad, en pacientes con fibrilación auricular con baja fragilidad, se prefiere siempre los anticoagulantes directos por demostrar menor riesgo de hemorragia grave, con eficacia similar a los antivitamina K en prevención de stroke y tromboembolismo. Y no existía evidencia en adultos mayores con alta fragilidad, ya que estaban infrarrepresentados en los ensayos de referencia que mencioné anteriormente. Por lo tanto, en la actualidad no está claro la superioridad de los anticoagulantes directos en estos pacientes, por lo que sigue siendo tema de debate y tema de discusión en la actualidad. Es por esta razón que en el día de la fecha vamos a presentar el Frail AF, ¿sí? Este estudio que fue presentado en la ES de este año. Este estudio fue realizado en los Países Bajos, un estudio multicéntrico, open label,
randomizado, donde intervinieron 1.330 pacientes con un seguimiento a un año. El periodo de estudio fue de 2018 a 2022. El objetivo era evaluar la seguridad de cambiar los antivitamina K a anticoagulantes directos en adultos mayores con alta fragilidad que tengan fibrilación auricular no valvular. Como criterios de inclusión, tenían que ser mayores de 75 años, con tratamiento para fibrilación auricular que vengan con antivitamina K, con un índice de fragilidad de Groningen mayor o igual a 3. Posteriormente voy a comentar bien cuáles son las características de este score, y con la intención de cambiar de antivitamina K a los anticoagulantes directos. Y como criterios de inclusión, que sea fibrilación auricular valvular, es decir, podría ser o con una prótesis mecánica o con estenosis mitral, y con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Eso los excluía del estudio, ¿sí? Y los dos grupos eran pacientes que continuaban con el tratamiento con antivitamina K o los que cambiaban de antivitamina K a anticoagulantes directos. En el caso de los antivitamina K eran 661 y los de anticoagulantes directos 662. ¿Sí? Acá se ve bien el algoritmo, ¿sí? De cómo en el screening para elegir la cantidad de pacientes arrancan con 2.621 pacientes, luego de los criterios de exclusión quedan 1.330 y además en un nuevo chequeo se excluye en el grupo de antivitamina K un paciente, por lo que quedan 661, y en el grupo de anticoagulantes directos el total a estudiar son 662. El seguimiento era de manera telefónica, ¿sí? Con un seguimiento a 1, 3, 6, 9 y 12 meses, ¿sí? Y el outcome primario era hemorragia grave o no grave clínicamente relevante. Y en cuanto a outcomes secundarios, era la presencia de eventos tromboembólicos y mortalidad por cualquier causa. La definición para hemorragia grave está sacada de lo que es la Sociedad Internacional de Tromboembolismo y Hemostasia, en donde debía ser o hemorragia fatal, sangrado en área crítica, ya sea intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular, pericárdico o que haga un síndrome compartimental. Si provoca una caída de la hemoglobina de 2 puntos o si requiere de 2 o más transfusiones de glóbulos rojos. Y en cuanto a la definición o lo que toman para hemorragia no grave clínicamente relevante, es que sea no grave, digamos que no cumpla los criterios anteriores, pero que requiera consulta e intervención médica. Y en cuanto a las características de los pacientes de este estudio, vemos que el promedio de edad es de 83 aproximadamente, siendo mucho mayor en contraposición a los estudios previos, siendo una minoría del sexo femenino, pero en el grupo de anticoagulantes directos era mayor cantidad de mujeres. La mayoría, o aproximadamente la mitad, presentaban fibrilación auricular permanente, con un índice de fragilidad de Groningen mayor o igual a 4, ¿sí? En la mayoría. Este score lo que tomaba en cuenta era que sean pacientes polifarmacia, que tengan gran cantidad de medicación, en este caso 4 o más medicamentos, con problemas de memoria, con problemas de audición, con problemas de visión, con problemas en la movilidad. Ven que está apuntado a este tipo de pacientes. Fíjense también el mismo de la comorbilidad. El CHA2DS promedio era de 4. Los estudios previos eran menores, igual o menores a 3, por ejemplo. Y obviamente una gran mayoría de pacientes con hipertensión, ¿sí? Además de insuficiencia cardíaca, diabetes, con altas comorbilidades. En este estudio
La gran mayoría de los médicos, porque la realidad es que era indicación de los médicos que intervenían en el estudio. La mayoría utilizó Rivaroxaban, ¿sí? En un 50,2%, seguido por Apixaban y Edoxaban, y mucho más atrás el Dabigatran. Acá vean el gráfico con el seguimiento a un año, ¿sí? En el outcome primario, vemos cómo la incidencia de lo que es sangrado, o sea, hemorragia grave o no grave clínicamente relevante, es de 15,3 en relación a lo que es el cambio a anticoagulantes directos versus 9,4% en los pacientes que continuaban con los antivitamina K. ¿Sí? Esto nos daba un aumento del riesgo de 69% a favor de lo que son los anticoagulantes directos. Acá se ve bien la diferencia, ¿sí? De 15,3% en los pacientes del grupo de los anticoagulantes directos versus 9,4% para los de antivitamina K. Y también los divide o hace la diferencia en los casos de hemorragia grave y no grave clínicamente relevante. La mayoría de los sangrados, o sea, de la hemorragia, que se vio más que nada en varios estudios anteriores con anticoagulantes directos, es a nivel gastrointestinal, ¿sí? A predominio gastrointestinal versus los distintos sectores. Y en cuanto a los outcomes secundarios, vemos que en lo que es eventos tromboembólicos, no redujo, no redujo estos eventos a pesar del gran aumento de las hemorragias, siendo que en ambos grupos es bajo, ¿sí? El porcentaje. Lo mismo en el caso de la mortalidad por todas las causas. Por consecuencia, y en base a en base al estudio de estos pacientes, podemos sacar conclusiones bastante importantes y que nos dice que este es un estudio único. Nunca se había estudiado o randomizado pacientes de estas características, que son pacientes que utilizan anticoagulantes directos en fibrilación auricular no valvular, pero que incluye exclusivamente adultos mayores con alta fragilidad. Pero como resultados nos dio mayores complicaciones hemorrágicas graves y o no graves clínicamente relevantes al cambiar de antivitamina K a anticoagulantes directos versus continuar con antivitamina K. Y este aumento de las hemorragias no se vio reflejado en lo que fue la reducción de los eventos tromboembólicos. Es decir, que hasta la actualidad o en la actualidad el cambio a anticoagulantes directos no debe considerarse sin una indicación clara en adultos mayores frágiles con fibrilación auricular. Muchas gracias.